Nada como ministrar el corazón de Dios, iglesia. Qué lindo todos los que se han conectado. Muchas gracias por la bendición de poder estar en sus hogares, estar juntos, no importando la distancia. Gracias a Dios por todo lo que se puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos recontra contentos y felices porque nuestra casa sigue avanzando, sigue creciendo, seguimos viendo milagros, vemos los matrimonios siendo restaurados, jóvenes, adolescentes, niños. Qué fantástico ser parte de nuestra familia Nuevo Amanecer para las Naciones. Bienvenidos a todos nuestros amigos. Ya estamos listos para la palabra de Dios en esta hora. ¿Sí? Oramos, Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor, por lo bueno que tú eres. Te damos gracias porque nos has juntado, Señor, de diferentes lugares. Y, Señor, tú nos das la bendición de poder ser uno en el Espíritu y de poder, oh Dios, tenerte a ti y saber que tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza y nos das la victoria. Oramos que tu palabra corra y se multiplique y traiga vida y traiga sanidad y restauración y haga milagros que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, amigos, si te acabas de conectar, te voy a pedir solamente unos minutos. Lo que tengo para compartir es demasiado importante en esta hora. Necesitamos grandes milagros. ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos grandes milagros? Sí, Dios es un Dios de milagros. Estamos recibiendo literalmente reportes de hermanos que están siendo sanados, amistades también, gente que está siendo restaurada. Qué increíble que los matrimonios están siendo atendidos. Tenemos conferencias para matrimonios. Estamos viendo reportes, de matrimonios que se restauran, que se reconcilian, que se amistan, que vuelven a nacer y también diferentes obras que Dios está haciendo, en particular gente que ha sido sanada de diversas enfermedades ahora mismo. Dios está haciendo milagros. Ahora, en este momento, más que nunca necesitamos un gran y gigantesco milagro, en especial en el Perú. Más del 70%, el 60% de nuestra nación, la mayoría de las personas son independientes y están al límite del confinamiento. Necesitan provisión, necesitan sustento, porque normalmente ellos viven del día al día. Por eso yo quiero compartir en esta mañana el milagro antes del gran milagro. El milagro antes del gran milagro. ¿Sabe qué? Estaba viendo y creo yo que necesitamos un gran milagro en nuestra nación y en nuestras naciones y todo el mundo en realidad. Y hay una manera, hay algo que la Biblia nos muestra antes de que ocurra ese gran milagro. ¿A qué gran milagro me refiero? Al milagro de que todo esto pase, de que podamos salir por las calles, volver a reunirnos todos juntos y cantar a una sola voz y alabar al Dios que vive, no sin tener que usar ningún distanciamiento, poder abrazarnos, poder besarnos, poder cantar a viva voz a Dios. Sí, cuando nos volvamos a reunir, quisiéramos reunirnos en un gran lugar donde estemos miles de personas cantando una sola voz, celebrando la victoria del Señor. Eso es lo que queremos, eso deseamos, una gran victoria de libertad, de un acontecimiento donde nosotros podamos celebrar realmente una gran conquista. Amén. Pero antes de ver esa gran conquista, ese gran milagro, necesitamos activar nosotros pequeños milagros que dan lugar a un gran y gigantesco milagro. La Biblia dice que Dios hacía grandes milagros a través de los apóstoles y yo te quiero animar a que tú seas parte de ese mover milagroso de Dios. Quiero citar 3 historias donde tú vas a ver que antes de que acontezca un gran milagro, primero aconteció un pequeño milagro o un mediano milagro que hizo o fue hecho a través de las personas mismas. Sí, el primer milagro que quiero ver está en Marcos capítulo 5. Es una historia muy conocida, es la historia de la mujer del flujo de sangre. Marcos capítulo 5, verso 25, si puedes ver en la pantalla. Esta mujer sufría por 12 años tenía flujo de sangre. La vida del cuerpo está en la sangre y una persona perdiendo sangre pierde literalmente la vida, se le iba de poco a poco. Y es más, no solamente sucedía eso, sino que la ley manifestaba que una persona que tenía este tipo de padecimiento, la gente se alejaba de esta persona, era considerada como una plaga. Sí, era muy duro lo que esta mujer estaba sufriendo. Dice en el capítulo 5 de San Marcos, de esta mujer de flujo de sangre, en el verso 25, pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Ve, estaba completamente en quiebra. Había sufrido de muchos médicos. Sí, antes le iba peor. En lugar de encontrar mejoría, cada vez era peor. Estaba quebrada completamente. Había sufrido demasiado. No había ya ninguna esperanza. No solamente no había esperanza, no solamente había sufrimiento, no solamente había dolor, sino además estaba completamente en quiebra. Ya no había nada más en qué creer. Era solamente esperar la muerte. Su sangre manaba de ella. Su vida se le iba por las manos y no había ninguna esperanza. Pero escuchó que cerca estaba pasando la esperanza, que cerca estaba pasando aquel que tenía la respuesta para su vida, aquel que hacía grandes milagros. Escuchó y aún así habrá pensado, ¿y esta será la respuesta que necesito? ¿Este será el milagro que tanto necesito? Y dice la Escritura que esta mujer pensó, ok, voy a ir y voy a tocar el manto del Señor. Solamente necesito tocar el manto del Señor. Dice en el verso 28, porque decía, si tocares solamente su manto, será salva. ¿Y qué hizo esta mujer cuando ya no tenía fuerzas? Ella decidió arrastrarse entre la multitud. Cuando ya no había ninguna esperanza, ni siquiera fuerza, usó su último aliento, usó su última energía para arrastrarse en la multitud. Dijo, solo tengo que tocar el manto del Señor. Seguramente su corazón ya no daba para más, seguramente su aliento no daba para más, pero decidió dejar su último aliento de vida en el intento. Y esto, a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las decepciones que había tenido, a pesar de que todo el cuadro era absolutamente oscuro para ella, ella no se rindió. Por lo contrario, fue contra las circunstancias, fue contra todo aquello que decía no, absolutamente. La gente estaba allí atrás de Jesús. ¿Usted cree que sencillamente era fácil ir a Jesús? No, las multitudes apretaban a los apóstoles. Todo el mundo quería tocar a Jesús. Todo el mundo quería estar con él. Era bastante difícil, pero a pesar de ello, ella se arrastró y entre pisotones y empujones, aún sin fuerzas, ella alcanzó a tocar a Jesús. Muchas veces vemos el gran milagro de que ella recibió, ¿verdad? A tocar el manto de Jesús y la fuente del poder salió de él. Tal es así que Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? En el verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sí, los discípulos dijeron, Señor, todos te tocan. ¿Cómo dices esto? Pero esta mujer lo había tocado por fe. ¿Sabes cuál es el milagro que aconteció antes del gran milagro? El milagro que aconteció antes de ese gran milagro es de seguir creyendo. Esta mujer siguió creyendo, pero esta vez, amén, al no rendirse, puso su fe, su confianza y su creencia en el lugar correcto. El milagro de seguir creyendo, a pesar de que todas las circunstancias te dicen no, a pesar de los médicos te dicen no, a pesar de que no hay respuesta, no importa lo que te han dicho, hay un milagro a tu alcance y es el milagro de seguir creyendo. Y por cuanto esta mujer siguió creyendo, fue sanada gloriosamente por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Dice que Jesús miró a la mujer y ella le confesó que ella había sido a quien había tocado su manto. Ese gran milagro hace que tú puedas tocar, ese pequeño milagro, perdón, hace que tú puedas tocar el manto del Señor y ver grandes cosas. Estás a punto de ver grandes cosas en tu vida. Así que sigue creyéndole a Dios. La segunda historia que quiero narrar ahora está en Marcos capítulo 2 y habla de unos amigos que tenían por amigo un paralítico. Un paralítico es una persona que no puede movilizarse por sí mismo. Sí, en ese tiempo no existían las sillas de ruedas. Este paralítico estaba absolutamente dependiente de todo. Su vida no podía tener sueños, no podía tener esperanzas, porque tenía que depender completamente de otras personas. Esta mujer por lo menos podía arrastrarse, pero este hombre literalmente no podía moverse porque sus miembros no funcionaban. Amén. No dice la Biblia si eran sus manos, pero este hombre posiblemente paralítico de los pies no podía caminar, o quizás era paralítico de todos sus miembros, tanto los superiores como inferiores. El hecho es que este hombre necesitaba ayuda, pero dice la Escritura
Amén. Que los discípulos se enteraron de que Jesús, la esperanza, estaba cerca. Y en el verso 3 dice, entonces, entre 4 le llevaron a un paralítico. Entre 4 le llevaron a un paralítico. Y aquí vemos el milagro, no solamente de este hombre, sino que 4 hombres se pusieron de acuerdo y trabajaron unidos para llevar al paralítico a la presencia del Señor. ¿Sabe? Necesitamos que estemos unidos. Necesitamos que todos pongamos nuestra parte y llevemos a esos paralíticos a la presencia de Dios. Hay mucha gente paralizada, pero gracias a Dios que se reúnen en grupos de conexión y juntos alcanzan gente que está paralizada en sus temores. No tiene cómo moverse, pero unánimes juntos llevamos a esos paralíticos a la presencia del Señor. Dice la palabra en el verso 4, pero como había mucha gente, no podían acercarlo hasta Jesús. Quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Amén. Y dice que Jesús llegó a ver la fe de ellos. ¿Sabe? Cuando ellos llegaron, la multitud estaba ahí. Ese lugar estaba completamente lleno. Ya no había manera de entrar. Es decir, amén, ellos estaban llevando la camilla. La gente no iba a dar espacio. Yo he estado en cruzadas donde la gente que desesperadamente quiere un milagro del Señor. Cada uno ve por su propio milagro. Cada uno quiere su propia sanidad. Era evidente que la gente no iba a darle espacio a este hombre. No iban a decir gentilmente, mira, pasa adelante. Miren, hay un paralítico. No, la gente estaba al filo, desesperada. Ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Se pudieron haber rendido. La gente no iba a dar espacio, pero alguien tuvo una gran idea. No vamos a detenernos, vamos a rendirnos. Hemos caminado, hemos traído a nuestro paralítico, estamos exhaustos, pero ahora sí, vamos a ir al techo. Y usted sabe lo que significa llevar un paralítico al techo. Ahora podía caerse otra vez en el intento de que subiera al techo. Pero aún así ellos corrieron el riesgo. Ellos no vieron la imposibilidad. Ellos hicieron el milagro de seguir creyendo y llevaron a este paralítico al techo y del techo lo bajaron. Y por ello dice la Biblia que Jesús, cuando el paralítico estaba delante de él, dijo, Jesús al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ve y anda, camina. Y recibió el perdón de sus pecados y recibió el milagro de la sanidad. ¡Wow! No sé cuál era mejor para él, el ser perdonado pecados o el milagro de caminar. Las dos cosas. Gloria a Dios. Dios hace completamente todo en nuestra vida. No solamente nos sana, sino además perdona todos nuestros pecados. Y este hombre se fue caminando, me imagino corriendo, feliz de que Dios le había hecho libre de su parálisis. Quiero decirte que en esta hora, si tú estás paralítico, estás temeroso, ¿me entiendes? Estás prisionero de tus miedos. Hay amigos que te han traído como en una camilla, sí, ante todas las imposibilidades, delante del Señor. Ahora mismo Jesús está listo para levantarte y hacerte caminar. Gracias a que otras personas se unieron y fueron parte de un milagro que no se detuvo, aun cuando la multitud no le daba lugar. ¿Sí? Ahora estás aquí conectado, seguramente has tenido inconvenientes para conectarte, seguramente tenías muchas cosas que te negaban el acceso a Jesús, pero aún así ha habido gente que te ha traído al Señor como por el techo y hoy estás escuchando esta palabra es para ti. Jesús te sana, te perdona, te hace libre y vuelves a caminar. Hay un destino y un propósito para ti, no todo se ha acabado. Jesús viene y te da propósito. Hubo un milagro antes del gran milagro y el milagro fue seguir creyendo a pesar de que todas las circunstancias decían que no había fuerzas, estabas quebrado como esta mujer que acabamos de ver, la mujer de flujo de sangre. Y la tercera historia de un milagro antes del gran milagro, amén, está en el libro de Juan y narra la historia de una multitud que seguía a Jesús y de repente ellos sintieron un gran hambre. Dice la Escritura, y vamos aterrizando en Juan capítulo 6, el verso 2, y voy a citar aquí. Mucha gente le seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. La gente sabía que Jesús es el hacedor de milagros hoy más que nunca. La respuesta está en Jesús. Los
centros hospitalarios están abarrotados, ya no hay lugar. La gente tiene que estar en sus casas, confinados. Pero gracias a Dios podemos hacer una llamada. Haz una llamada por alguien. Ministra el poder de Dios. Ora en el nombre de Jesús. Pide que alguien ore por ti. Estos son los tiempos de la iglesia. Puede creerle a Dios por milagros. Amén. Y sanar a las personas. Bien, dice la palabra. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. En el verso 4, ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Gloria a Dios, la Pascua también está cerca para tu vida. Dice, cuando Jesús miró y vio a la gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero Jesús lo dijo para ver qué contestaría Felipe. Piensa en esto. Jesús le dijo para saber qué contestaría Felipe. Es decir, Dios está esperando ver en acción tu fe. Hay un milagro de fe, de creer, que tienes que hacer primero. Amén. Jesús sabía qué hacer, pero quería escuchar a Felipe. Y Felipe le dice, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Ayer estuve con el alcalde de Caraballo y él me contaba cómo por ayuda del gobierno recibieron para poder ayudar a miles de personas. Pero la cantidad, la necesidad sobrepasaba en gran manera eso. Y dice que alcanzó para siquiera el 5% de la población y muchos lo tomaron a mal. Sí, tengo buenas noticias, iglesia. Nosotros hemos conseguido aliarnos con un ministerio maravilloso, Visión Mundial, World Vision, y vamos a estar repartiendo 400 kits para 400 familias. Vamos a llevar víveres para 4 a 5 días. Gloria a Dios, nos animamos. Vamos, iglesia. Vamos a estar siendo la mano extendida de Dios una vez. Una vez más, lo hemos hecho estas semanas, el mes pasado, y lo seguiremos haciendo. Amén, porque nosotros también somos portadores de milagros para la gente. Bueno, aquí dijeron, aun cuando tengamos todo este dinero, no podríamos comprar para tanta gente. Pero en el verso 5 dice 8, entonces Andrés, que era otro de sus discípulos, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús respondió, dígales a todos que se sienten. Y sabemos que Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracia, en el verso 11 dice, los repartió entre todos los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Y cuando ya estuvieron saciados, Jesús le dijo a sus discípulos, recojan lo sobrante, que no se pierda nada. Gloria a Dios. Amén. Este famoso milagro de la multiplicación de panes. Y sabe, creemos que Dios va a suplir para toda la gente que está pasando necesidad. Creemos que puede hacer. Pero para que toda la gente vea suplir sus necesidades, la gente tiene que poner su confianza en Jesús. Y nosotros llevar nuestros peces y nuestros panes. El pequeño milagro que se dio antes fue de que primero este niño pudiera creerle a Dios que él podía usar su pequeña lonchera para alimentar a multitudes. Y el otro milagro era que Jesús pudo multiplicar esos panes y peces. Amén. Gloria a Dios. Dios usó la fe de este niño, la fe y la confianza de este niño. Él trajo lo poco que tenía y se lo dio al Señor. Y en las manos del Señor, Él lo multiplicó. Lo que damos al Señor, lo poco que pueda parecer, Dios lo multiplica para alimentar a multitudes. Amén. Iglesia, no nos vamos a detener. Dios está esperando que nosotros hagamos esos pequeños milagros de seguir creyendo. Amén. Aún contra la corriente, aún contra las circunstancias. No nos vamos a rendir. Gloria a Dios.
Gracias a Dios porque se han conectado. Qué fantástico es contar con gente que está listo para creerle a Dios. Y vamos a ver un acontecimiento gigantesco. Aun cuando todo diga que no, vas a escuchar las noticias diciendo que todo se va a poner peor. Vas a ver las circunstancias, vas a ver la gente gritando y clamando. Pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte y el milagro de seguir creyéndole a Dios. ¿Vamos a creerle a Dios, iglesia? ¿Tú le vas a creer a Dios? ¿Vas a seguir conectándote? ¿Vas a seguir orando? ¿Vas a seguir clamando? ¿Vas a seguir siendo la mano extendida a Dios? Nosotros haremos nuestra parte. No nos vamos a detener, porque a veces esperamos, Dios, ¿y por qué no haces el milagro? ¿Por qué no intervienes tú, Señor? Y no es así. Dios está esperando que tú traigas lo poco o lo mucho que tengas de tu fe, de tus acciones, de tus oraciones, de conectar gente, de llevar paralíticos a su presencia, llevándoles la palabra. Y así vamos a ver y seguir viendo maravillosos milagros en la vida de las personas. Si estás aquí por la primera vez, yo quiero decirte que el milagro que han estado conectados en esta hora. Pasen la voz, en la noche nos reunimos a las 7:30 de la noche, así que los esperamos para un gran tiempo de iglesia también, ¿sí? Y este jueves continuamos con 10 paradigmas bíblicos que nos llevan a la prosperidad. Gracias, iglesia, que Dios los bendiga, compartan, no se vayan tan rápido, vamos a dejar unos segundos ahí para que ustedes se saluden, se despidan, vayan saliendo con cuidado, por favor, y ya vamos soñando por ese gran día del reencuentro. Y para que veamos ese gran día del reencuentro en un lugar muy, muy grande en la ciudad, vamos a prepararnos desde ahora. Amén. Vamos a preparar los equipos de ayuda, la gente de oración, y va a ser glorioso. Pero mientras, sigamos haciendo nuestros milagros. Que el Señor los bendiga, iglesia. Gracias.